Corría la década de 1920 y Buenos Aires vibraba al ritmo del tango, el teatro de revistas y el cine sonoro que asomaba tímidamente. Entre los nombres que empezaban a brillar con luz propia estaba Tita Merello, nacida como Laura Ana Merello en 1898. Criada en la pobreza y forjada en los escenarios populares, Tita se ganó el corazón del público porteño por su voz áspera, su temperamento arrollador y su inconfundible interpretación del tango arrabalero. Por otro lado, Luis Sandrini, nacido en 1905, emergía como una figura querida del teatro y el cine. Su humor ingenuo, tierno y sentimental lo convertía en el prototipo del galán humilde y popular, conquistando con sus papeles de muchacho de barrio. Los caminos de Tita y Luis se cruzaron por primera vez en 1930, cuando ambos compartieron escenario en una revista porteña del famoso Teatro Maipo. Ella ya era una figura reconocida del ambiente, mientras que Sandrini buscaba consolidarse como actor. Dicen los cronistas de la época que fue un flechazo inmediato. Ambos, de orígenes humildes y fuertes personalidades, se vieron reflejados en las miradas del otro. Comenzaron un romance discreto, marcado por la complicidad artística y una pasión que traspasaba las tablas. A medida que los años pasaban, Tita y Luis se convirtieron en una pareja emblemática del mundo artístico argentino. Compartieron escenarios y proyectos cinematográficos, como la película La muchachada de a bordo, en 1936, donde su química traspasó la pantalla. El romance, sin embargo, no estuvo exento de altibajos. Sandrini, conocido por su simpatía y buen humor, era también un hombre inquieto y enamoradizo. Tita, en cambio, entregaba su corazón por completo, lo que generó tensiones en más de una ocasión. Entre 1936 y 1942, ambos alcanzaron la cima de su popularidad. El amor entre ambos vivió momentos de ensueño, pero también se vio afectado por las inseguridades de Tita y las infidelidades ocasionales de Sandrini, quien, aunque la amaba profundamente, no supo mantenerse fiel a esa devoción. El quiebre definitivo ocurrió en 1942. Sandrini, ya consagrado como actor, se enamoró de la actriz Malvina Pastorino. Este romance paralelo desgarró a Tita, quien, pese a sus intentos de mantener la relación, terminó aceptando la ruptura. La separación no solo fue un golpe sentimental sino también profesional. Durante meses, ambos evitaron coincidir en eventos y escenarios. Tita, marcada por el dolor, volcó su tristeza en el tango y en actuaciones cada vez más intensas, mientras Sandrini iniciaba una nueva etapa en su vida personal y profesional. Tras la separación en 1942, Luis Sandrini y Tita Merello tomaron rumbos distintos, aunque el recuerdo de su historia quedó grabado en ambos. Sandrini, ya consolidado como uno de los actores más queridos del cine argentino, continuó con una carrera repleta de éxitos. En 1945 oficializó su relación con Malvina Pastorino, con quien se casó tiempo después y formó una familia. Luis se mantuvo como un símbolo de la comedia popular, participando en películas inolvidables como La Casa Grande y Cuando los duendes cazan perdices. Por su parte, Tita volcó todo su dolor, fuerza y nostalgia en su arte. Se consagró como la gran dama del tango y el cine argentino, interpretando canciones icónicas como Se dice de mí, Muchacho y La milonga y yo, y protagonizando películas como Mercado de Abasto y Los Isleros, que le valió premios internacionales. Aunque el romance quedó atrás, Tita y Luis coincidieron en algunas oportunidades, ya en los años 50 y 60, en eventos de homenaje o en los pasillos de Canal 7, donde ambos fueron figuras históricas. Siempre hubo entre ellos una mezcla de respeto, nostalgia y cariño. Los rumores decían que cuando Tita llegaba a un lugar donde estaba Sandrini, él la miraba con los ojos brillosos, y ella, aunque dolida, se mostraba cordial, manteniendo su habitual carácter fuerte. En una entrevista de radio, a finales de los años 70, Tita confesó entre lágrimas: «Yo nunca lo olvidé, fue el hombre que más quise, aunque nunca me lo dijo como yo necesitaba». El destino quiso que Luis Sandrini falleciera el 21 de julio de 1984, a los 79 años. La noticia conmocionó al país entero.
Tita, por entonces retirada y viviendo casi en soledad, se enteró por los medios. Dicen quienes la conocieron que lloró amargamente, encerrada en su habitación durante horas. Fue un golpe que removió todas aquellas memorias de juventud, amor y escenario. En declaraciones posteriores, con su voz curtida por los años y la vida, Tita expresó: con Luis se fue un pedazo de mi vida, y con él, aquel Buenos Aires que supimos tener. Los historiadores y fanáticos coinciden en que su relación simboliza el amor popular, marcado por la pasión, el talento y el infortunio de dos personas destinadas a amarse, pero incapaces de convivir. Tita Merello falleció el 24 de diciembre de 2002, a los 104 años, llevando en su corazón aquel primer amor que jamás pudo olvidar. Hoy, sus películas, tangos y anécdotas siguen emocionando al público, recordándonos que hay romances que, aunque no terminan juntos, nunca mueren.